Amén, de la alabanza. Y vamos a ir, amén, al libro de Mateo esta noche, Mateo capítulo 16. Amén. No le puse título a este sermón, ¿no? Pero va a hablar, amén, de un ingrediente muy importante en la vida cristiana, o en la carrera cristiana, como decíamos el otro día, ¿no? Y que tiene que ver con los padecimientos. Amén. Algo que posiblemente no sea del gusto o el agrado de nadie, pero que es una realidad. Mientras preparaba el sermón me acordaba de una historia. Muchas veces tenemos ilustraciones, historias, anécdotas, ¿no? Y esto, más que una ilustración, es una anécdota, es de otro sermón también que he predicado hace muchísimos años atrás, ¿no? De una hermana, ¿no? Sí, hermana se podría decir porque estaba en la iglesia Nueva Conversa, ¿no? Pero escúcheme bien, para los que escucharon, ¿no? esta anécdota, bueno, es una repetición, pero para muchos no. Prediqué, ¿no? Sobre la vida cristiana, ¿no? Y las luchas y las pruebas, cosa que no se trata de eso este sermón, sino, como dije, del padecimiento. Pero después de predicar, ¿no? Sobre las luchas, las pruebas, ¿no? Y decía algo así, para que usted entienda, ¿no? Lo que me dijo esta hermana al finalizar el servicio. Decía yo de que antes de conocer a Cristo Jesús, ¿no? Bien no estábamos, creo que nadie estábamos bien, ¿no? Hay una realidad, estábamos todos perdidos, sin esperanza, ¿no? Hundidos en el pecado, pero claro, como no conocíamos a Dios, ni teníamos, amén, convicción ni carga en nuestras vidas, vivíamos la vida que nosotros queríamos, ¿no? Que pensábamos que era nuestra propiedad, nuestra propia voluntad, pero en realidad éramos títeres de Satanás. Y decía algo así como que cuando llegamos a Cristo, ahí nos damos cuenta que hay una guerra espiritual por nuestras vidas, por nuestras almas. Y que si antes teníamos luchas, bueno, ahora vamos a tener más luchas. Y si antes teníamos pruebas, ahora vamos a tener más pruebas. Y si antes padecíamos, ahora vamos a padecer más. Y posiblemente usted piense y dice, y pastor, alentador no era el sermón. Amén. Pero es una realidad a la cual no podemos escapar. A lo que esta mujer dijo, bueno, entonces me vuelvo al mundo. Y se volvió nomás. Amén. Dijo, entonces, ¿para qué vengo a la iglesia si voy a tener más luchas y pruebas? Pero, hermana, pero hermana, ¿no entendés, no, que estas pruebas, estas luchas te llevan al cielo? Volverte al mundo no te va a llevar al cielo. Y sí, pero no quiero más problemas. Y bueno, se fue. Hoy quiero hablar, amén, de los padecimientos, este ingrediente de la vida cristiana. Y espero que no se vaya. Amén. Porque es necesario, dice la palabra de Dios, lo decíamos, ¿no? el domingo, ¿no? Que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. También dijimos que los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. O sea, dice la palabra de Dios, el Señor dice, amén, un montón de cosas en su palabra, en los evangelios, que nos dan a entender, amén, de que la vida cristiana no es fácil. No, posiblemente escuchemos este evangelio diferente en algunos lugares, ¿no? Bueno, vení que el Señor te quiere bendecir y te quiere prosperar. Y sí, el Señor te quiere bendecir y prosperar, pero es una parte solamente de la vida cristiana. Amén. Que no estamos exentos de luchas y de pruebas, de tentación, de tribulación, de padecimientos, porque estamos en el mundo. La palabra padecer, mire lo que dice en el diccionario, la palabra padecer es experimentar algo que causa dolor físico o moral o molestia. Padecer causa dolor, de cualquier tipo e índole, pero no nos gusta, ¿no? Bueno, pero dice la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver entonces, Mateo capítulo 16, acompáñenme versículos 21 al 26, ¿no? Y una vez más me olvidé los anteojos. Esto es difícil. Mateo 16, 21 en adelante. Dice, desde entonces comenzó Jesús
a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por estar aquí en tu casa, Señor. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, y palabra fluyan con poder y libertad. Toma control y dominio de este lugar, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo y te decimos amén y amén. Aquí Jesús habla de la necesidad, en este caso personal de él, ¿no?, de ir a la cruz y de padecer, como hablábamos, ¿no?, de padecimiento. Jesús padeció mucho por toda la eternidad y muchas veces confundimos esto, ¿no?, porque la palabra de Dios dice que Jesús murió por todos y murió para que nosotros no tengamos que morir. Y es así, amén, gloria a Dios. Pero que el hecho de que Jesús se haya esforzado y sacrificado para alcanzar esa meta que era la cruz y salvar a la humanidad no significa, amén, que nuestra vida cristiana iba a ser color de rosas y fácil, re fácil, muy fácil. Para nada. Amén. Pero sí, Él, Jesús, no solamente es nuestro Señor y Salvador, sino que también es nuestro ejemplo a imitar. Y que si Él sorteó todas las cosas, amén, dice que nosotros la podemos sortear, amén, porque Él lo pudo. Así que es necesario entonces padecer en la vida cristiana o en la carrera cristiana, ¿no?, aunque a nadie le gusta. Yo creo que a nadie nos gusta padecer. Amén. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, hablando de Jesús, el escritor de Hebreos, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa palabra considerad, que está en imperativo, ¿no?, como dije, en imperativo, es como decir, considerad, presta atención, mirá. No, presta atención, no, presta atención, mirá. O sea, considerad, está diciendo el escritor de Hebreos. Y como dije, amén, cuando estaba preparando el sermón, me vino, ¿no?, la historia de Job. ¿Se acuerda? Cuando el Señor le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto, amén? ¿Has visto a Job? Considerad, ¿has visto a Jesús, ¿no?, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo? Para que tú no desmayes, para que tú no te canses. Nuestros dolores pueden ayudar a otros. Bueno, pero nuestros dolores pueden ayudar a otros si nosotros sabemos manejarlos. Amén. Y no quejarnos. Amén. Llámese padecimientos, dolores. El problema es que no queremos sufrir. A nadie le gusta. ¿Por qué? Y porque nos ponemos a pensar y decimos, bueno, pero yo con lo mío ya tengo más que suficiente. ¿Amén? Porque ¿quién no tiene pruebas? ¿Quién no tiene luchas en este mundo? ¿Quién no sufre necesidad o padecimiento o lo que sea? Amén. Todos. Por lo tanto, ya demasiado tengo con lo mío, pastor, como para hacerme cargo de los problemas o necesidades o padecimientos de él o de ella. Quizás no lo decimos, pero lo pensamos.
¿eh? Y a veces nuestras actitudes nos delatan. La naturaleza humana es eso, amén, o de eso se trata, de huirle al sufrimiento, dolor. Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38, lo leímos el fin de semana, dice, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que tuvo compasión. Para los que estuvieron el domingo, ¿se acuerdan que compasión no significa lástima? Sino que es un sentimiento, ¿no?, interior fuerte en la vida de la persona, la cual lo lleva a movilizarse y a actuar. Amén. Dice que tuvo compasión. Y Jesús dice también en su palabra de que Él sanó a todos los que a Él vinieron. A todos, sin excepción. Y en este caso puntual, el Señor le está diciendo, bueno, es un sopapo espiritual a los discípulos, a ver si oran y se ponen las pilas y entienden, amén, que hay gente que necesita de ustedes. Y ellos estaban con los panes y los peces y con otras cosas. Mientras la gente, como dijo aquí, amén, Jesús, dice que estaban desamparadas y dispersas. ¿Tenemos compasión? Compasión, no lástima. ¿Tenemos compasión? Posiblemente digamos que sí, pero ¿por qué cosas, amén, tenemos compasión? Porque recuerde, si es compasión, nos va a llevar a hacer algo. Si es lástima, amén, solamente, qué lástima. Y no hacemos nada. Si Dios, amén, te ha mostrado tu destino, escúchame bien, si Dios te ha mostrado tu destino, tienes que ponerte a trabajar para alcanzarlo. Porque solo no viene. Muchas veces la gente no confunde las promesas de Dios y dice, bueno, el Señor me lo prometió. Y por lo tanto, como el Señor te lo prometió y el Señor, amén, usted sabe, ¿no?, somos especialistas en agarrar la palabra de Dios, ¿no?, y torcerla a nuestra conveniencia. Bueno, pero el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que si prometió, va a cumplir. Y a mí me prometió. Sí, pero ¿sabés que muchas, por no decir todas, las promesas de Dios van acompañadas, ¿no?, de un trato entre Dios y tú y yo, que no es sentarse y esperar las promesas de Dios. Hace poco el pastor predicó, ¿no?, sobre Caleb. ¿Se acuerda? Sobre Caleb. Él tuvo la palabra de Dios, tuvo la promesa de Dios. Pero hasta que él no actuó, no se movió, no dijo, bueno, yo, amén, tomo la promesa porque el Señor me prometió hace décadas que me iba a dar este pedazo de tierra. No, pero el Señor me prometió, así que yo me siento a tomar tereré. Estamos en verano, me siento a tomar tereré y esperar la promesa de Dios. Para alcanzar, amén, nuestro destino va a ser necesario padecer y muchas veces. Valga la redundancia. Versículo 21 del texto dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí está hablando Jesús, amén, de que era necesario pasar por todas estas cosas antes de llegar a la meta, objetivo, amén, primordial por el cual había venido aquí a la tierra, y era morir en esa cruz por ti y por mí. Amén. No era solamente entrar, la entrada triunfal, ¿no?, y todos aplaudiendo. No, padeció y mucho el Señor para llegar a esa cruz. Y no solamente para llegar, sino también en esa cruz padeció mucho por ti y por mí. ¿Cuántos pueden decir amén? El destino de Jesús fue la cruz. Nuestro destino, nuestra meta, decíamos el otro día que era el cielo, pero para llegar al cielo vamos a tener que sortear obstáculos.
Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16, dice, son palabras del Señor Jesús a Ananías. Escucha, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Aquí el Señor le está hablando a Ananías sobre Saulo. Saulo, ni siquiera Pablo era, apóstol Pablo, era Saulo. Así que el Señor le está profetizando a Ananías sobre la vida de Saulo. En un futuro, Saulo iba a tener que padecer y mucho por el Señor Jesús. O sea, podemos tomarnos y agarrarnos también de esta palabra para nosotros, porque si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos agradar a Dios en este mundo en el cual vamos en contra de la corriente, vamos a padecer persecución, vamos a padecer mucho, nos guste o no nos guste, si queremos vivir la verdadera vida cristiana. Por mi nombre, dijo el Señor, padecer mucho por mi nombre. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Escuchó bien? ¿O leyó bien? Amén. Bueno, la primera parte me gusta. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Pero mire, que sigue, sino que también padezcáis por Él. Creer no cuesta nada, amén. Pero padecer sí que cuesta. Y duele, porque padecer tiene que ver con dolor. Y seguir a Cristo verdaderamente causa dolor, aleluya. Si vamos a llegar a destino, a nuestro llamado en el Señor, vamos a tener que pasar, amén, por todo esto. Para llegar al destino, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Versículos 22 y 23 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Quién está aquí? Pedro. ¿Amén? O sea, nosotros. ¿No? ¿No se siente identificado con Pedro? ¿O es peor que Pedro? ¿Amén? Creo que todos tenemos un Pedro dentro. Ten compasión de ti, dice Pedro. Quería quedar como súper espiritual, pero en realidad estaba diciendo que no te pase nada porque estamos en el horno sin vos. Amén. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. La pregunta es, ¿dónde has puesto la mira, Pedro? ¿Dónde hemos puesto la mira nosotros? Porque si hemos puesto la mira, escúchame bien, en nuestro destino, vamos camino al sufrimiento, dolor, padecimiento, sacrificio. Ahora, si hemos puesto la mira en nuestra comodidad, ahí sí, eso es otra historia. Pero si nuestra vida es agradar a Cristo, vamos a padecer, amén, todas estas cosas. Una cosa es abnegación y otra cosa es egocentrismo o egoísmo. Mire, en la misma hoja de la Biblia, si es que la tiene abierta, se va a dar cuenta que Pedro, tú y yo, vuelve a meter la pata 6 días después. ¿Amén? O sea, no se acordó, amén, de la lección. Es como muchas veces, ¿de qué prediqué el domingo? ¿Amén?
Nos pasa a todos, ¿eh? Hace poquito me pasó a mí. Nos pasa a todos. Y escúcheme bien, pasaron solamente 6 días, búsquelo, Mateo 16, el texto de cabecera, bueno, esto es Mateo 17. Pero no solamente hay un capítulo de diferencia, sino que termina esta historia de Mateo 16, del padecer y la cruz y todo eso, sino que termina ahí en el versículo 28 y en el versículo 1 sigue la transfiguración. Amén. La transfiguración. ¿Y quién está ahí de actor estelar? Protagonista número 1, Pedro, tú y yo. Amén. Dice que Jesús lo tomó, amén, a 3 de ellos y los llevó a un monte y que comenzó a transfigurarse. Y apareció allí Moisés y Elías. Y Pedro, ¿quién sino Pedro? Dijo, Señor, es bueno que estemos aquí, ¿eh? ¿Querés que te prepare, amén, una carpita para vos y para ellos? ¿Hubiéramos hecho lo mismo? Déjalo ahí. Amén. Pero Pedro, pensando en sí mismo, pensando en su comodidad, pensando, amén, en él, en yo, en mí, y no pensando en el mundo y en la necesidad, porque estaba todo bien allí en la montaña, pero abajo estaba todo mal, que era la razón por la cual Jesús vino, ¿no?, a salvar a los perdidos. Amén. Es bueno, amén, venir a la iglesia, es bueno estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios, pero mientras el mundo allá afuera se pierde, nuestros familiares se pierden. Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí la palabrita clave no es aferrarse. La palabra, amén, aferrarse, es agarrarse, quedar agarrado a algo. Y está hablando de Jesús, que Jesús estaba en el cielo, escúchame bien, estaba en un lugar donde nos dice que es el lugar ideal, donde no hay llanto, tristeza, dolor, enfermedad, ni nada de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y a veces a vivir. Estaba al lado de su Padre desde que empezó todo. ¿Cuándo empezó? En la eternidad, porque no tiene principio. Desde siempre estuvo al lado del Padre, lleno de gloria, lleno de honra, lleno de poder, ángeles alabando y adorándole y sirviéndole. O sea, tenía todo, demasiadas cosas a las cuales aferrarse, pero dice que se despojó de todo eso. ¿Amén? ¿Para qué? Para venir aquí y sufrir, amén, como cualquiera, carne y hueso, para salvar a la humanidad. Esto es exactamente lo contrario a lo que hablábamos el otro día, ¿no?, de la mujer de Lot. Que la mujer de Lot se dio vuelta, y esa vuelta habla mucho de ella. ¿Qué es lo que miraba? ¿Qué era lo que quería ver ella? ¿Quería ver el fuego del cielo? ¿Quería ver el azufre? ¿Quería ver...? No, lo que ella dejaba atrás, el mundo, el pasado, su vida. Porque estaba agarrada, estaba aferrada, ¿no?, a las cosas materiales, a los bienes terrenales. Y allí quedó para la posteridad como una estatua de sal, lo que debería haber sido y no fue. Versículo 24 dice,
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. De eso se trata la vida cristiana, de negarnos a nosotros mismos. Cuando dice tomar la cruz y seguirle, tiene que ver con nuestra propia voluntad. Someterla, ¿no?, a la voluntad de Dios y al plan de Dios para nuestras vidas. Tenemos libre albedrío, por lo tanto muchas veces nuestra voluntad prevalece sobre la voluntad de Dios, pero eso no es el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas es que tú y yo tomemos la cruz, como dice en otro evangelio, cada día y lo sigamos. Cada día y lo sigamos. El padecimiento verdadero y real significa muerte a uno mismo. Y estamos hablando, amén, de la muerte espiritual. Como alguien dijo una vez, ¿no? Cuando uno está muerto, amén, nada lo toca y nada le duele, porque está muerto. Si tú y yo estamos muertos espiritualmente para Dios, amén, para este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque anteponemos la voluntad de Dios a la nuestra, nada nos debería tocar. Ah, pero ¿sabe qué? Este habló mal de mí. Le voy a romper todos los huesos si lo llevo a escuchar. Con este no me junto más. Y con esta, ¿pero qué te toca? Y me toca y me duele. ¿Estás vivo o estás viva? No, pero, no. Si te duele es porque estás vivo o viva. Porque estás muerto para Dios, nada te toca ni nada te duele. La cruz es negarse a su propia voluntad. Para Cristo, la cruz significó salvación para el mundo. Y para nosotros, escúchame bien, para nosotros la cruz, cargar la cruz y seguir a Cristo, significa servir a los demás. ¿Cuánto pueden decir amén? Servir a los demás. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo a Pedro al final? Una y otra, metida de pata tras metida de pata de Pedro. Pero no nos podemos olvidar lo último, las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, donde dice, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, porque para eso te he llamado. Ese es tu destino, Pedro. Servir a los demás, servir al prójimo. A eso fuimos llamados. Y no aclara, no hay letra chica de contrato. Al que te ama, al que te gusta, al que te llevas bien. No. A todos. Si estás cargando la cruz, amén, significa que estás sirviendo a los demás. Es necesario padecer para dar frutos. Con esto cierro Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La única manera de ser fructífero es morir a uno mismo, morir a su propia voluntad. Muchas veces nos preguntamos, ¿soy fructífero? ¿Tengo fruto? Si estamos muertos, a los ojos de Dios estamos llevando fruto. Que a veces no lo veamos, es posible, pero si estamos muertos para Dios, nos dice aquí su palabra, de que vamos a llevar mucho fruto. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Si quieres ser un verdadero discípulo o discípula, amén, del Señor, muere a ti mismo. Si es necesario padecer, padece por Él, por su nombre, para ser fructífero, para dar fruto. Y cuando hablamos de eso, no hablamos de ser prósperos, sino lo que con nuestra vida producimos en la vida de otros. Amén, en la vida de otros.
Reproducción se llama. Fruto. Amén. Vamos a cerrar los ojos e inclinar el rostro en la casa de Dios esta noche.